Un toro embiste así a un hombre de 90 años, desplazándolo varios metros hasta dejarlo inconsciente. Ha ocurrido hoy en Ledesma. En otro punto, en la carretera que une Soria y Balonsadero, un hombre ha muerto tras atropellarle un autobús que venía de la celebración de Lavalenguas. Y en Valladolid, el bebé que cayó ayer de un segundo piso continúa ingresado mientras sigue la investigación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son los sucesos que nos deja este fin de semana. Además, nos fijamos en el aumento de permisos de trabajo a personas llegadas de fuera de la Unión Europea. El último año se dieron aquí en la comunidad más de 4.500. Andrea Magdalena. En 2022 los permisos de trabajo a extracomunitarios han aumentado un 25%. Hay más peticiones de asilo y también más personas que pueden regularizar su situación después de llevar viviendo aquí en la comunidad ya 3 años. Al principio uno llega como con nostalgia, como con expectativas y pues uno dice ¿qué voy a hacer aquí? Que se puedan formar durante unos meses para que encuentren un trabajo mejor, unas condiciones mejores y un contrato laboral decente. A partir de septiembre, quien lo desee podrá recurrir a una mediación familiar. Castilla y León contará con este servicio gratuito para resolver conflictos con ayuda profesional. Cualquier familia que se acerque la podemos dar información, orientación sobre su problema o el conflicto dentro del seno de la familia. Incluso podemos asesorarlo o acompañarlas. Las comunidades de vecinos son un foco de conflictos, propietarios que no pagan, malestar por ruidos o quejas por falta de limpieza suelen ser los problemas más habituales. La mediación puede servir para que esos conflictos no lleguen a la vía judicial ni se alarguen en el tiempo. Enseguida lo vemos. Eso siempre hay. Alguno que no paga las cuotas, sí. La puerta de la salida o que me dejó la basura no sé dónde. Con el perro sí que hubo problemas porque hacía pis en el ascensor. Pese a las lluvias de las últimas semanas, lo cierto es que la situación en los campos de cereal no ha mejorado. No. Este agua ha llegado tarde y ha sido escasa para unas cosechas llenas de hongos y humedad que ya adelantan muy poca rentabilidad. Y aún no dejamos la inestabilidad para el comienzo de esta semana. Hay alerta amarilla por tormentas en Burgos, León y Palencia. Las temperaturas máximas descienden ligeramente. En Ávila los vencejos son un habitante más. Tanto es así que han encontrado en la muralla su propio hogar. Es en ella donde hacen los nidos en unos pequeños huecos. Además, entre sus características también destaca que en periodos cortos de tiempo son capaces de recorrer hasta 500 kilómetros. Están aumentando los permisos de trabajo a personas extranjeras que llegan de fuera de la Unión Europea. Aquí, en Castilla y León, el año pasado ha subido un 25% este tipo de autorizaciones, una cifra que no veíamos desde hace una década. Andrea, regresamos contigo. Sí, la cifra de permisos de trabajo a personas extracomunitarias de fuera de la Unión Europea es la más elevada desde el año 2012. En el último año, en 2022, se han concedido más de 4.500 autorizaciones en nuestra comunidad. ¿El por qué? Hay que buscarlo en que hay más personas que están solicitando asilo político y también más personas que están pudiendo regularizar su situación después de haber cumplido el mínimo de años necesario para que se les conceda ese arraigo. Personas que llevan un tiempo ya residiendo en España, 3 años normalmente, y que consiguen un contrato de trabajo y se les da una autorización para ese contrato. Esas son las autorizaciones que han aumentado. El año pasado Liana vino a Valladolid con su familia. Su marido llevaba viviendo aquí meses. Me llegué como solicitante de asilo. Por las razones que está en mi país, pues soy venezolana. En 2022 en España se aprobaron 4 de cada 10 peticiones de asilo. Al principio uno llega como con nostalgia,
como con expectativas y pues uno dice, ¿qué voy a hacer aquí? Que se puedan formar durante unos meses para que encuentren un trabajo mejor, unas condiciones mejores. Donde empiezan es en los sectores más necesitados de mano de obra. La agricultura, de la hostelería, de los cuidados, del empleo del hogar. Por las condiciones de trabajo, por los horarios, es difícil, la gente lo rechaza, ¿no? Entonces son los huecos que quedan libres para las personas migrantes. En mi país era maestra, era docente. Y ahora Liana trabaja en el cuidado a personas mayores y dependientes. Además del asilo, lo que ha aumentado es el arraigo social. Que han cumplido 3 años aquí y que con esos 3 años ya pueden regularizar su situación. Además, la reforma laboral está facilitando que cumplan otro requisito, tener contrato de 1 año de duración. Problemas de convivencia entre padres o hijos o conflictos entre hermanos por una herencia son situaciones que pueden destruir una familia. Gracias a un servicio gratuito de mediación que empezará a funcionar en septiembre, podrían solucionarse con ayuda profesional. El Mediacil es un nuevo servicio de la Junta de Castilla y León que pretende acabar con los conflictos familiares. Cualquier familia que se acerque la podemos dar información, orientación sobre su problema o el conflicto dentro del seno de la familia, incluso podemos asesorarlo, acompañarlas. Habrá 4 centros de referencia en la comunidad, pero los especialistas se desplazarán al lugar donde viva la familia. Un equipo de profesionales que va a haber entre psicólogos, trabajadores sociales, educadores, incluso habrá abogados, ¿no?, por si el problema puede ser jurídico y que tengan experiencia en la mediación. Será un servicio gratuito que podrá solicitar cualquier persona y en el que también se pondrá el foco en la violencia de género y en la salud mental. Poder detectar o incluso prevenir cualquier problema de conductas autolíticas o ideaciones suicidas que pueda haber en los hijos o las hijas de estas familias. Está previsto que el Mediacil comience a funcionar a partir de septiembre y que a la vez se cree una escuela de familias para aprender a manejar estas situaciones. No es fácil llegar a un consenso en las comunidades de vecinos, sobre todo en los bloques más grandes. Siempre hay algún conflicto que provoca tensiones en la convivencia. De ahí la importancia de la mediación por parte de los administradores de fincas o de abogados, que deben intentar que esos conflictos no se alarguen en el tiempo ni lleguen a los juzgados. Lo más normal es que en las comunidades de vecinos surjan roces de convivencia. Alguno ha habido alguna vez. Pérdidas de agua, algo de agua, o la puerta de la salida, o que me dejó la basura no sé dónde. Con el perro sí que hubo problemas porque hacía pis en el ascensor y ella decía que era yo. Entonces una vecina que es bióloga empapó una servilletita en el pis del ascensor y se dio cuenta que una persona no tenía esas densidades. Pero el que más quebrantos de cabeza da son los morosos. Bueno, de eso siempre hay. Alguno que no paga las cuotas, sí. Un procedimiento monitorio para reclamar deudas. Antes tardábamos a lo mejor 6 meses en Valladolid, 8 meses. Seguramente ahora tardaremos más de 1 año. Se alarga mucho, por supuesto, porque una cosa es demandar y otra cosa es que la persona a la que demandes tenga dinero para pagar. En estos casos la mediación es un gran recurso para intentar alcanzar un acuerdo y evitar que el conflicto llegue a los juzgados. Hombre, ahí suele ser la figura del administrador quien lleve un poco la voz cantante y quien haga un poco de mediador para suavizar los ánimos. En principio el abogado siempre debería intentar negociar, siempre se debería, además lo dice nuestro código ético, buscar una satisfacción extrajudicial del asunto. Los abogados subrayan que al estar contratados en una comunidad resolverían la mayoría de problemas antes de que sea necesario alcanzar la vía judicial. El año pasado se recibieron más de 5.600 solicitudes de arbitraje en consumo en la comunidad. Ayuda a solucionar conflictos entre los consumidores y las empresas, la mayoría relacionados con servicios básicos, telecomunicaciones o alimentos. El 90% de los casos se solucionan de forma satisfactoria. Un día después de ratificar sus listas, el Partido Socialista dice confiar en sus posibilidades de victoria en las generales. No lo ve así el PP. Núñez Feijóo acusa a los miembros del PSOE de centrarse en tener un puesto en las candidaturas en lugar de hacer propuestas.
Los socialistas advierten de que España se juega los avances sociales y la convivencia en las elecciones generales. Está en juego la concepción de la política porque aquí está en juego la verdad y porque aquí está en juego el respeto. Y emplazan a Alberto Núñez Feijóo a que acceda a debatir con Pedro Sánchez y explique cuál es su programa. Ya ha dicho que va a derogar, concrete que va a derogar. ¿Para qué quieres 6 cara a cara? ¿Para qué quieres 6? ¿Para decir 6 veces que con Bildu no se acuerda nada? Desde Santiago de Compostela, el presidente del PP ha señalado que los demás partidos solo le insultan en lugar de hacer propuestas y les acusa de estar más centrados en buscar acomodo en las listas. Y toda la izquierda está más preocupada en hacer las listas que en presentar en su programa electoral. Porque saben que van a tener que repartirse muchos cargos porque no van a poder gobernar. Mientras siguen los reproches de dirigentes de Podemos a Sumar 2 días después de acordar la coalición. Pablo Echenique ha anunciado en redes sociales su renuncia a las listas electorales. Dice que lo hace porque se lo ha impedido la plataforma de Yolanda Díaz en sus vetos con nombres y apellidos como el de Irene Montero. Francisco Egea y Edmundo Val piden a la dirección de Ciudadanos que rectifique y se presenten a las elecciones generales en algunas provincias. El portavoz en las Cortes y el portavoz adjunto en el Congreso acusan además a la directiva de usar el dinero del partido para fines personales. Lo que no vamos a renunciar es al espacio político que tenemos que defender y que la mayoría de los votantes originales de Ciudadanos, yo creo, siguen echando en falta. Se están quedando con la cuenta corriente del partido para sus propios proyectos personales para poder pagarse una campaña a las elecciones, al Parlamento Europeo y, mientras tanto, seguir viviendo estupendamente del partido. Un agente de la Policía Nacional ha muerto esta mañana en Andújar al mediar en una pelea entre vecinos. Ha fallecido por las heridas que uno le ha causado a uno de ellos con un martillo y un cuchillo cuando trataba de reducirlo. Otro policía ha batido a tiros al agresor. Los Mossos d'Esquadra han detenido esta madrugada a un hombre de 34 años por matar a su mujer en Cornellá de Llobregat. Alertados por los gritos, fueron varios vecinos quienes irrumpieron en el piso, retuvieron al hombre y llamaron a emergencias. No se pudo salvar la vida de la mujer. El bebé de 13 meses que se cayó ayer de un segundo piso por la tarde en Valladolid continúa ingresado grave en el hospital clínico. La investigación de la policía continúa abierta con el protocolo habitual para determinar las causas que provocaron esta caída. Atropello mortal en la Nacional 234 de Soria. Un hombre de 40 años ha muerto esta madrugada tras ser atropellado por un autobús que cubría el servicio entre Soria y Balonsadero, lugar donde se celebraba la fiesta del lavalenguas. Y en Madrid, 4 mujeres han muerto en este accidente cerca de Collado Villalba. 2 vehículos han chocado frontalmente a primera hora de esta mañana. Las fallecidas son las 4 ocupantes de uno de los coches, 3 menores de edad. La conductora del otro coche está ingresada en estado grave. Un montañero tuvo que ser rescatado ayer en el Pico de Almanzor, en Ávila, tras quedarse bloqueado haciendo escalada. El grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil se trasladó a la zona en helicóptero, pero el equipo tuvo que llegar hasta el hombre a pie por las malas condiciones climáticas. Mañana comienza la campaña de riesgo alto de incendios en Castilla y León, que se va a extender hasta el 12 de octubre, una campaña en la que van a participar cerca de 5.000 profesionales, entre agentes medioambientales, cuadrillas aéreas y terrestres, entre muchos otros profesionales. Además, hay que recordar que este año hay principales novedades, como por ejemplo que se amplía de 3 a 4 meses como mínimo el riesgo alto de incendios, y también se ha reforzado el operativo durante todo el año. En el futuro más próximo, desde la Agencia Estatal de Meteorología aseguran que el riesgo de incendios es bastante bajo debido a las últimas lluvias que se han registrado, pero aún así, a lo largo del verano habrá días en los que el riesgo será extremo. Demasiado tarde para muchos cultivos, sobre todo de cereales de invierno, leguminosas, colzas, etcétera, que ya a estas alturas, a últimos de mayo, que fue cuando comenzaron este episodio de lluvias, de las tormentas, pues ya muy poco ha tenido que mejorar.
Lluvias que han llegado tarde y demasiado abundantes para unos cultivos que se han visto perjudicados. La situación de muchas plantaciones de cereales y leguminosas ya no se puede revertir y como consecuencia la producción este año va a ser menor. ¿Cómo va a afectar esto? María Álvarez. Sí, en estos campos de Valladolid podemos ver exactamente cómo han afectado las lluvias de estos días. Esta ladera que se encuentra detrás de mí es una plantación de leguminosas, concretamente de guisantes. En estas épocas del año tendrían que tener un tono verdoso y sin embargo están completamente secas. Las abundantes lluvias han propiciado la aparición de hongos que han estropeado la producción y lo mismo ha ocurrido con las plantas de cereal. Tendrían que tener un tono amarillento y sin embargo están así con tonos negros e incluso marrones oscuros. Pero las lluvias de estos días no han sido las únicas culpables del declive del campo, también lo han sido las heladas de este invierno que ya debilitaron la producción. Las fuertes lluvias de las últimas semanas han dejado los cultivos devastados. Como en muchos casos ha llovido de forma bastante torrencial y con cantidades muy importantes, trombas de 40, 50, incluso más litros, pues esto encima de tarde lo que ha hecho ha sido venir a estropear un poquito más. Una situación difícilmente reversible. Tenemos los trigos con un montón de hongos, se nos han puesto negros completamente. Tenemos las cebadas, sobre todo las tempranas que ya estaban terminado su ciclo y que esto no las ha aportado, sino que salgan ahora malas hierbas. También las leguminosas se han visto perjudicadas. Sobre todo los guisantes donde se han llenado de hongos, se están secando y ni siquiera vamos a ser capaces de coger nada absolutamente. Ha sido un año complicado para la agricultura. Se nos van a acumular varias consecuencias. Un año con unos costes elevadísimos para poder nosotros producir y unos costes en la poca cosecha que tenemos y en lo que queda por vender bastante más bajos de lo que estábamos pensando. La situación actual se asemeja a la que vivieron estos cultivos hace 30 años. En palabras de algunos agricultores, una cosecha desastrosa. Donde sí se han notado las lluvias de estas últimas 3 semanas es en los montes de Soria. Los cerca de 80 litros que han caído en municipios como Muriel Viejo han hecho florecer setas como el champiñón, la senderilla o la seta de cardo propias del mes de abril. En la última semana se han expedido cerca de 200 licencias, una cifra muy superior a la de meses anteriores, dado que esta no ha sido la mejor temporada micológica. Esto tenía que haber salido ya en abril. O sea, una vez que deja el marzuelo, que no suele salir en febrero, pues se junta con el boletus en mayo más o menos, con el boletus de primavera, y entre esos dos, pues en abril, el perro chico. Aunque la atención se pone sobre Huelva cuando hablamos de la fresa, nuestra comunidad es líder nacional en la producción de la planta originaria. Gracias a esto se cubren más de 5.000 empleos que ahora podrían peligrar por culpa del boicot de una empresa alemana. Las condiciones de altitud de la meseta castellana hacen que sea el lugar ideal en el que comience la producción de la planta. Esa planta luego es enviada en otoño hasta Andalucía para que produzca el fruto, la fresa. Así que Castilla y León y Andalucía tienen ese fuerte vínculo y ante lo que está ocurriendo con el boicot de Alemania y la situación que están atravesando los productores de Andalucía, desde la Asociación de Viveristas de la planta de fresa de Castilla y León se pide un mensaje de tranquilidad y que les ayuden a tener una buena campaña. Castilla y León lleva 40 años multiplicando en sus tierras plantas de fresas, abasteciendo a clientes que son productores de fruta. En esta tierra es donde todo comienza. Y ese frío que han cogido, que hace parar un poco la planta, pues soporta el estrés de arranque y luego además está preparada para producir de una manera vigorosa y con precocidad en campos de nuestros clientes, ¿no? Sobre todo en la zona de Huelva. Las plantas en los campos en algo más de 2 meses serán un gran tapiz de color verde y en octubre, cuando lleguen a Huelva, tiempo para solidarizarse con sus clientes, el boicot procedente de Alemania y por el daño reputacional. Nuestra gran preocupación pues es esa, que en este plazo de tiempo del verano se arregle este daño reputacional, se arreglen un poquito los temas y pues allí no bajen las producciones, pueden desarrollar una campaña normal y nosotros también hacer una campaña normal aquí. No quieren que los productores se desanimen y bajen los pedidos. Aquí se generan 2.000 empleos directos y 2.500 indirectos. Mucha gente que pueda ser temporera, pero son fijos discontinuos y pues esos al final pues no vendrían y no se generaría pues tanto impacto económico en la zona como venimos generando otros años. Distintas variedades que aún tienen todo el verano para crecer y multiplicarse.
Esta Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de León fue la primera de la autonomía en ofrecer el grado de ingeniero agrónomo. Era el año 1992 y durante esa década fueron muchos los estudiantes que eligieron esta titulación para su futuro. Sin embargo, con el paso de los años ha ido perdiendo adeptos a pesar de no conocer el desempleo. Castilla y León es una comunidad puramente agrícola. Muy productora de maíz, hay mucho trabajo en semillas, fertilizantes, fitosanitarios, comercialización de cereales. De ahí, de sus múltiples salidas, que la titulación de Ingeniería Agraria y Forestal no conozca lo que es el desempleo. Esta carrera, ingeniero agrónomo, es la que más salidas tiene profesionales y más trabajos diferentes. No llegamos a cubrir toda la demanda de ofertas de trabajo que nos llegan, ni ofertas de trabajo ni de solo de trabajo, sino también de prácticas. Una titulación muy solicitada en los años 90 que ha dejado de estar entre las prioridades de los universitarios. Quizá la merma del interés se deba a su vinculación con el trabajo en el campo, pero es una carrera moderna y estrechamente vinculada a las nuevas tecnologías. Hemos tenido en los últimos años una etapa de modernización y de aplicación de nuevas tecnologías que está resultando imparable, está resultando algo que nos está incluso desbordando desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de demanda de empleo, y nos está suponiendo un reto muy importante. Entonces, las posibilidades que se tienen ahora para el empleo en el ámbito agrícola, con la demanda de aplicación de nuevas tecnologías y las tendencias que existen, es cada vez más grande. Es la gran desconocida entre las biotecnologías, la carrera que pocos deciden estudiar a pesar de tener una empleabilidad del 100%. Fue uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años en Palencia. Un joven de 29 años asesinaba a otro a machetazos tras una discusión en el exterior de un establecimiento hostelero de Aguilar de Campoo. Al parecer fue una pelea por drogas. Tras lo ocurrido, el acusado se encerró en el interior de una vivienda donde la Guardia Civil encontró armas blancas. Este polémico caso fue asignado desde el principio a un abogado de oficio que cobra poco más de 400 euros por la defensa completa, es decir, desde el momento de la detención hasta que el juez dicta sentencia. Es además la tarifa más alta que puede cobrar un abogado de oficio en Castilla y León. Ellos son conscientes de que esto conlleva un aspecto social, pero pese a todo denuncian que es una remuneración muy baja y más teniendo en cuenta el trabajo que conlleva. Tras un caso mediático como este hay una realidad que pocas veces se ve, la del trabajo de los abogados de oficio. Me tocó el día que esta persona pasó a disposición judicial asistirle y, según marcan las normas del turno, desde entonces procedo yo a la defensa. Por defenderle va a cobrar tan solo 405 euros brutos, lo máximo que se puede cobrar en el turno de oficio. Probablemente sea de los casos más sangrantes que existen en cuanto a temas de remuneración. Es el precio total por la defensa completa, aunque llevemos 1 año y medio o pueda pasar de 2 años, eso es toda la remuneración que se recibe por ello. Una cuantía que ni siquiera cubre el gasto en gasolina. Yo he visto a esta persona más de 10-12 veces en prisión, me he trasladado mínimo 5 o 6 veces ante los juzgados de instrucción de Cervera. Obviamente no cubres ni los gastos, pero hay una responsabilidad como profesional también de si haces un trabajo hacerle bien. Y teniendo en cuenta que para ellos es casi imposible dejar estos casos. No se puede, salvo que esa propia persona sea la que no esté contenta, ponga una queja frente a ti o hable de una falta de confianza. Recuerdan además que ellos tienen muy difícil el poder hacer una huelga. Como asistimos a la gente en unos momentos en que tiene unos derechos fundamentales a proteger, tenemos desde un punto de vista legal complicado la justificación de una actuación de huelga. En las últimas semanas se ha hablado mucho de las mejoras de los letrados, de la Administración de Justicia, de la huelga de funcionarios o de la de jueces y fiscales, pero poco se habla, lamentan, de lo que cobra un abogado de turno de oficio. 3 empresas están siendo investigadas por vender de forma fraudulenta morcillas con denominación de origen de Burgos. Son entidades del sector cárnico de Madrid, Soria y La Rioja las que distribuían este producto. La indicación geográfica protegida es la garantía de que toda morcilla sale al mercado cumpliendo con unos requisitos, especificando también los ingredientes, entre ellos que el tipo de cebolla que se utilice sea Orcal, pero también otras características. Lucía Reñón. Después de 25 años de lucha, la morcilla de Burgos logró en 2020 conseguir el sello de indicación geográfica protegida.
un sello que según los fabricantes es sinónimo de tradición y calidad y que protege a los consumidores de posibles fraudes. El arroz y la cebolla son sus ingredientes clave y los que la diferencian del resto de morcillas. En España hay muchas morcillas, pero esta es una morcilla de Burgos IGP, un sello que aporta diferenciación y que es garantía de calidad. Tiene que llevar un arroz de calidad extra, una cebolla orcal. La cebolla orcal es la que hace que sea la morcilla totalmente diferente. Es una cebolla de clima continental, con mucho menos volátiles, más azúcares y más fibra. Todo lo que se denomine morcilla de Burgos debe llevar su correspondiente etiqueta. Es la forma de amparar a productores y consumidores. En todos los lineales, cartas de restaurantes, marketing, redes sociales, debe llevar esa indicación geográfica protegida. La IGP se encarga de difundir la marca por toda España y de protegerla para que todo lo que se haga bajo esta denominación cumpla con los requisitos. Un producto sin gluten, sin lactosa, sin conservantes y colorantes, libre de alérgenos. Es un producto que no repite, es un producto saludable. Lo que no está bien hecho es hacer métodos o cosas modernas, cosas que no están incluidas dentro del reglamento, como la utilización de las harinas de arroz o utilizar otras variedades de cebolla. Porque aunque muchos lo intenten, que si lo quieren copiar es que realmente tenemos que ser muy buenos. Como la morcilla de Burgos, no hay ninguna. En Ávila, los vencejos son parte de la ciudad, sobrevuelan el cielo y tienen como hogar la muralla, una unión perfecta entre naturaleza y patrimonio abulense. Se podría decir que los vencejos en Ávila son los reyes del cielo y el patrimonio. De hecho, hacen sus nidos en unos pequeños huecos en la muralla. Por esto y por otras razones, para conocer de cerca a estas aves, se celebra el segundo Festival de los Vencejos con actividades de todo tipo. En Ávila no es extraño ver a los vencejos sobrevolar la muralla, aves que solo toman contacto con la tierra para la cría. Desde que salen del nido, a los poquitos meses de haber sido incubados, no vuelven a tomar contacto con una superficie sólida hasta la época de volver a incubar. Eso puede llegar a ser hasta 3-4 años. Su capacidad de desplazamiento hace que en los días de lluvia y frío viajen a otros lugares, recorriendo hasta 400 kilómetros en una sola tarde hasta llegar a una zona más estable. Eso sí, son fieles y vuelven a sus nidos. En Ávila, la muralla cuenta con oquedades para que puedan nidificar. Cuando se hicieron las obras de rehabilitación, se tuvo en cuenta la población de vencejos y se prepararon específicamente en cada paño de la muralla distintos agujeros para que pudieran nidificar. Para conocer de cerca a estas aves, en el segundo Festival de los Vencejos hay talleres para los más pequeños. Estoy haciendo un vencejo que vuela por el cielo. Un taller de vencejos y muy chuli. Vuela muy cerca de la muralla y que vuela también por el cielo. Estoy recortándole el cuerpo y pues me está gustando. No han faltado tampoco las observaciones guiadas dentro del programa del festival. Mañana comenzará la exhumación de 128 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo del Valle de Cuelgamuros, según adelanta el diario El País. Se ha instalado un laboratorio forense en el interior de la basílica para identificar restos mortales. El Gobierno lo hace a petición de familias como la de Valerico Canales, desaparecido tras ser secuestrado por falangistas en su casa de Pajares de Adaja, en Ávila. Un hombre de 90 años ha sufrido una acogida de gravedad durante los tradicionales espantos de Ledesma en Salamanca. El toro ha embestido al hombre contra el suelo y se ha ensañado con él durante varios segundos. Se encuentra en estado muy grave con una cornada en el abdomen. El festejo taurino tuvo que suspenderse. ¡Ya la mató! Esta tarde ha habido que ponerse a resguardo ante este chaparrón que ha caído en Cervera de Pisuerga. La probabilidad de tormentas seguirá mañana en Castilla y León con avisos amarillos en las provincias de Palencia, León y Burgos. La escritora segoviana Violeta Gil ha recogido hoy en Valladolid el premio de la crítica de Castilla y León. Llego con 3 heridas es su primera novela en la que habla del duelo por la pérdida de su padre, del suicidio, del amor y del dolor. Una historia que se entremezcla con la de nuestro país a través de 3 generaciones. Que se tome una decisión que impulse una obra
A partir del poema de Miguel Hernández, Llego con 3 heridas, yo cojo eso como excusa para hablar de mi propia biografía y también relacionándola con la historia de nuestro país, que bueno, tiene todavía algunas heridas abiertas y de alguna manera pienso que las heridas de la vida, de la muerte y del amor conforman mucho nuestra personalidad, nuestra persona, y que tratar de entenderlas de alguna manera nos ayuda a vivir mejor. La localidad leonesa de Laguna de Negrillos ha celebrado hoy su particular Corpus Christi. Es uno de los pocos autos sacramentales que se conservan. Mezcla iglesia y teatro con el personaje de un hombre que recupera la fe. También San Sebastián ha vuelto a recorrer las calles del pueblo.